Bien, gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de Yeshua su Hijo. El propósito de los estudios, sí, es aprender la voluntad del Padre. Eso sí, basado en las Escrituras, según sus mandamientos. Vamos a estudiar lo que refiere a mandato, lo que refiere a estatuto y lo que refiere a la ley, el decreto. ¿Sí? Vamos a aprender las consecuencias de la desobediencia. Esto aplica, creas o no creas en Dios. Porque Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos creó para servir. Toda la creación tiene un servicio. El sol tiene un servicio. Por ejemplo, la luna tiene un servicio. Esto del sol y la luna me gustaría que lo entendieran basado en Apocalipsis 12, donde el católico dice que habla de Guadalupe, lo cual es falso. Apocalipsis 12 nos está hablando del pueblo de Israel y todo el padecimiento y lo que va a acontecer, y lo que refiere al sol y lo que refiere a la luna. Esos son sus estatutos. El mar tiene un lineamiento y si no obedece, si se dan cuenta, estaba viendo una imagen de un mar, cómo se une de un continente con otro, pero se une, pero jamás se mezcla. Es impresionante ver el límite que puso, según en Job está escrito. La luna tiene un servicio. El servicio de la luna es esencial para los planes de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice así. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean porque señales y para las estaciones. Ahorita vamos a ver qué es estación. Y para días y años. ¿Sí? Esto nos sirve para separar el día y la noche, como nos está diciendo, para señal. ¿Sí? El ejemplo también lo podemos ver con las lunas rojas. Y en Apocalipsis vamos a ver muchas. ¿Sí? Separar las estaciones, lo cual nos refiere a meses. La palabra estación es la palabra Moed, de Moadim. ¿Sí? Vamos a la palabra 4150 de Moed. Testimonio. ¿Por qué testimonio? Porque está establecido por obediencia de Dios. Por eso la luna en los pies representa el Malkut en Apocalipsis 12. Eso me gustaría darles un estudio aparte de eso, que refiere a caminar en sus muadim, en sus estaciones, en sus solemnidades, en sus tiempos, en la hora señalada, en el lugar donde hay que reunirse. Fíjense bien, está también subrayado hasta abajo, festividades, fiesta, sinagoga. ¿Por qué? Porque Shabbat, que es lo que estamos celebrando hoy, Shabbat, es una fiesta fundamentada en Levítico 23 y es la primera. La luna es un servicio fundamental, ¿sí? El calendario hebreo se basa bajo la luna, está basado en la luna, ¿sí? Nos señala los días y años. ¿Qué pasaría si la luna no obedeciera? Si el sol se acerca de más. ¿Ustedes qué creen que merecería el sol o la luna si desobedecen? Un castigo, ¿no es cierto? Así que obedecer, esto es fundamental. Hay obedientes en todo, hay desobedientes en todo. Ahora la pregunta obligada es, ¿y tú sí sirves? Servir es trabajar, servir es edificar, servir es ayudar. Si algo no sirve, ¿lo guardas? El que no sirve, no sirve. Pero si tú sirves, hay una bendición y quiero que se establezca esto. El título del estudio, ¿sí?, nos está diciendo que el COVID-19 es un juicio de Dios y eso lo vamos a concluir con todo el estudio. Porque si se dan cuenta, Éxodo 23:25, vamos a Éxodo 23:25, fíjense lo que dice. Mas servirás al Señor vuestro Dios
y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y Él promete esto. Y yo quitaré las enfermedades del medio de ti. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, fíjense bien, ¿qué te está pidiendo? ¿A quién debes de servir? El creador al Padre. Y entonces, si tú le sirves, entonces si no, si tú, yo hago ahorita un cuestionario y les pregunto, ¿sí sirves a Dios? Y si no sirves a Dios, entonces, ¿estás desobedeciendo? Fíjense bien, dice, y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Qué va a ser salud? No dice tu comida kosher, tu carne kosher. No, tu pan y tu agua. Podemos sacar muchas ramificaciones de esta palabra para poder, no sacando de contexto, sino basándonos en el contexto. Pan y agua podemos verlo como sustento. Pero pan y agua era literal. ¿Qué les mandó en el desierto? Pan y agua. Es lo más saludable. Y te promete quitar las enfermedades del medio de ti. Es importante entender. Si yo quitaré las enfermedades, entonces, ¿qué quiere decir lo contrario? La enfermedad del Si tú desobedeces, ¿qué trae? Pero si tú obedeces por medio de tu pan y de tu agua, te va a sanar. Y bendeciré tu pan y tu agua y quitaré la enfermedad. ¿A quién debemos de obedecer? Obviamente a Dios. Así que debemos de entender algo bien claro. ¿Qué es lo que hace resistencia a obedecer a Dios en tu vida? tu voluntad, tu carne. Normalmente culpan al diablo, ¿no? En todos lados, en el cristianismo está muy tachado que el diablo tiene la culpa. Todo lo malo que te pasa. Una mujer hermosa dice, mira, el diablo ya se apareció. O Satanás. Él no hace nada, él solo te tienta con lo que a ti te gusta. ¿Sí? ¿Con qué te tienta? Con tus deseos. La palabra deseo viene de la palabra concupiscencia. Santiago capítulo 1 versículo 12, vamos a leer al 15, dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta ¿la qué? Se los estoy subrayando para que entiendan que es verdad. Porque cuando haya resistido la qué, La prueba. pero la prueba, ¿quién la manda? ¿Dios? ¿O eres probado para ver si vas a resistir? Él no te está mandando la prueba. Tú tentado, dice, si tú resistes la prueba, recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando se acerca el enemigo al Padre y le dice, mira tu siervo Job, déjame tentarlo. Por eso es el tentador. Pero está pasando una prueba Job. ¿Sí? Dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amar es a los que guardan sus preceptos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal. Ni él tienta a nadie. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Sino que cada uno de ustedes es tentado cuando de sus propios deseos, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces ese deseo, esa concupiscencia, después de que ha concebido, te va a dar a luz el pecado, la infracción ante la ley de Dios, siendo consumado, que te va a producir muerte. Y aquí donde quedó el diablo. Todos culpan al diablo y el diablo ni en cuenta. Y la palabra concupiscencia la podemos ver del griego epitumia 1939, que nos dice concupiscencia, deseos. Es un anhelo apasionado. Y por último, la lujuria. O sea, que no culpes al diablo. ¿Cómo identificamos que es un mal deseo, que es concupiscencia o que es lo que está faltando? Un ejemplo, el alcohólico. Tiene muy claro el deseo. El drogadicto. También. Una persona que se enoja de todo. Porque nada le parece, no está bajo sus deseos. El enojo, el 100% de las veces es porque no se hace bajo el deseo de la persona. Tú me dices, no, es que no te creo.
Te pregunto, ¿Dios por qué desata su ira? Porque no se hace lo que Porque no se hace la voluntad de Él, ¿no es cierto? La diferencia de nuestros deseos para con los deseos de Dios, ¿sí? Porque nuestros deseos no son como los de Él. Nuestros deseos son muy egoístas y los de Él son diferentes. Es muy celoso, pero no podemos comparar nuestros deseos. De hecho, dice su palabra, ¿no? Que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Exactamente. Por ejemplo, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué sobre nuestros deseos? Porque a veces no queremos pagar. Porque a veces no queremos hacer. Siempre queremos nuestra comodidad. ¿Sí? Nuestro deseo es peligroso. Si no lo dominamos, podemos perder todo. Mucha gente está en la cárcel por no poder dominar su deseo. Por ejemplo, ¿qué le contestó Yeshua al enemigo cuando lo quiso tentar? Mateo 4:10. Dice, entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le estaba ofreciendo el tentador? Le muestra todos los reinos del mundo y le dice que se inclinará ante Él, ¿sí? Y que recibirá todo si se inclina ante Él. Eso es una tentación. Pero como resistió la tentación, ¿qué hizo el Padre? Lo sentó a la diestra a gobernar todo. ¿Por qué? ¿Por obedecer o por desobedecer? Obedecer. Por obedecer que la voluntad del Padre. Debemos de entender que las enfermedades son consecuencias de desobedecer. Éxodo 15:26. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos. Fíjense bien, está en amarillo. Y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. ¿Quién envió las enfermedades? Dios. ¿Quién te amenaza con enviarte las enfermedades? Dicen hoy en día respecto a esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, Dios sabrá. Yo confío en Dios. No, eso es falso. Él envía las enfermedades a los obedientes o a los desobedientes. Solo es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Dicen muy simplemente, pues no estoy haciendo nada mal. Es hacer ante los ojos de Dios, no ante tus ojos. Si escuchas cuando te manda y guardas lo que está estipulado, que es un estatuto, ya está escrito así. A ver, yo les pregunto, ¿saben lo que Dios manda? No. ¿Sabes cuál es su estatuto? ¿Sabes qué es lo recto delante de los ojos de Dios? Dicen, es que nada más son sus mandamientos. Pero ni siquiera sabes qué es pecado. No sabes qué es hacer lo malo. Todo lo bajan según su criterio. Por ejemplo, a el ladrón, fíjense bien, esto es una gran realidad. El ladrón, su madre le dice, ve con cuidado, no te vayan a agarrar y que Dios te bendiga. O sea, dime, ¿eso aplica? Al drogadicto le dicen, ven, te doy mi bendición y que Dios te guarde, que Dios te bendiga. ¿Eso es lógico? Pero matan al ladrón y le dicen, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y la madre de aquel ladrón llora y grita a viva voz y dice, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y si están enfermos dicen, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? Quiero enterarles, ¿sí?, que cada situación, ¿sí?, cada enfermedad está basada en si obedeces o no obedeces a Dios. Esta pandemia no es la excepción.
lo podemos ver en una parte, ahorita vamos a continuar con esto, pero vamos a ver Levíticos 11:44. Levíticos 26:3 y Deuteronomio 6:13 vienen juntas. Dice, sí, porque yo soy el Señor tu Dios, por tanto, consagraos y sed santos. Porque yo soy santo, no te contamines, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Está hablando de lo que comes y de lo que tocas. Y dice Levítico 26:3, si andas en mis estatutos y guardas mis mandamientos para ponerlos por obra. Deuteronomio 6:13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Pero fíjense el siguiente texto, porque dicen es que Dios nos va a proteger, no importa, tú confía en Dios, ten fe y no pasa nada. Fíjense bien en el siguiente texto, Deuteronomio 7:15, porque sacan de contexto la palabra, dice, y el Señor apartará de ti toda enfermedad. Con todo lo anterior, pero miren, fíjense bien nada más. Y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que ha conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Dicen que mira, Dios te va a apartar de toda enfermedad, no importa ahorita lo que esté pasando en el mundo, no te va a tocar a ti. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Ninguna de las enfermedades malignas te van a tocar a ti, ¿haciendo qué? ¿Qué tienes que hacer? Porque es muy bonita la bendición, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo te pregunto, ¿tú premias o castigas a tus hijos cuando desobedecen? ¿Los premias o los castigas? Castigas. Así es esto, es por una acción, ya sea positiva o negativa. Ambas traen consecuencias. Aunque la negativa no te gusta la consecuencia, pues es un castigo. ¿Eso te parece justo o injusto? Vamos a ver el antetexto de Deuteronomios, no solamente hasta el final, sino vamos desde el versículo 12. Y tiene por título las bendiciones de la obediencia. Y dice así, para que tú recibas que no te toque ninguna enfermedad. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, creo que ni siquiera saben que es un decreto. El Señor tu Dios guardará su pacto contigo y misericordia que juró a tus padres. Esto es para judíos, ¿eh? Dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará también. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño, ¿sí? En la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Yo te pregunto, ¿a ti te juró todo esto? No, esto sí es judío. Solamente la bendición. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Pero si escuchas los decretos y los guardas y los cumples, ¿sí? Y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas. Ahora sí, dice, el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que sean conocidos, sino que las pondrá sobre los que te odian por guardar los decretos. ¿Pero qué es decreto? ¿Qué es mandamiento? ¿Qué es estatuto? Vamos a verlo rápidamente. Mandamiento de la palabra mitzvah. Mitzvah, mandamiento, mandamientos. ¿Qué dice por último en amarillo? Mandado. Grábate eso, mandado. Es un mandado, ¿sí? Lo que te mandó a hacer es de ti hacia Dios y de ti hacia tu prójimo. Un ejemplo. Podemos ver en Éxodo 20 la Torah oral. Eso ya se los he explicado, que eso fue oral. Pero fíjense bien, se los voy a poner con las citas para que entiendan que Él habló oralmente. Vamos como dice desde el capítulo 19. En Éxodo 19:5 dice... Fíjense bien, les seleccioné los textos para que puedan entenderlo. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, repito, si escuchas su voz, se los dijo audibles, no se los escribió todavía, escritos son después. Eso lo puedes ver y te puedo dar las citas, pero me gustaría que tú mismo lo escudriñaras. Hasta el 23 acaba y empieza el 24, ya empieza en escrito y se lo pide porque Moisés baja y empieza a escribir lo demás. Cuando piden silencio, dicen, ya no nos hable el Señor porque nos dio miedo.
Entonces Moisés sube, se aparta y le empieza a dar leyes, aparte de esas, de los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos son ley oral. Fíjense bien, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ah, se los dijo que él iba a decir a viva voz. Y Moisés sacó del campamento, en el versículo 17, al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés sube. Por eso el 21 dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, Dios mismo. Así que los 10 mandamientos no son de Moisés. Los 10 mandamientos son del Eterno. Él mismo a viva voz. Eso es un mandado a viva voz. Mandamiento. Los 10 mandamientos fueron orales. Por eso es un mandado. La palabra mitzvah es un mandado. Te mando yo. Así como cuando tu mamá te mandaba a tu papá. Eso es un mandamiento. Porque no está por escrito. ¿Sí? Así que eso es mandado. Estatuto. De la palabra 2708 del Strong. Chukak. O Jukak. Estatuto. Estatutos. Ordenanza. Algo prescrito. Una puesta en acto. Es acción. Un ejemplo. Números 9:14. Para que entiendan algo así, una cosa es lo que mandó y otra cosa es lo que ya está prescrito, que es un estatuto. Y si moraren ustedes extranjero, Números 9:14, y va a celebrar la Pascua, ¿quién? Un extranjero. Una Pascua al Eterno. La Pascua que, ahora nuestra Pascua, ¿quién es? El Mesías, ¿no? Conforme al estatuto, está prescrito, lo que ya les escribí, cómo lo iban a hacer la Pascua. El estatuto de la Pascua y conforme a sus decretos. Aquí ya entró el decreto, ahorita lo vamos a explicar. La celebrarán. Un mismo estatuto tendrá tanto el extranjero como el natural en la tierra. ¿Se dan cuenta que no hay diferencia para la Pascua? ¿Sí? Porque, entonces, ¿por qué rechazan la Pascua? Y dicen que eso es de judíos. Pero allí dice claramente que es un mismo estatuto para el extranjero como para el israelita. Pues el Mesías no vino solo por su pueblo, ni tampoco solo por los gentiles. Cada uno se pelea, dice el judío, no, el Mesías es para nosotros. Y el gentil dice, no, ahora somos la iglesia, ahora ya repudió al judío. No. Así que dejen de decir que eso solo es de judíos. Y que ahora el cristianismo es independiente. No, 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 no. No puede ser independiente Israel. El estatuto fue dado para Israel. Y se tiene que meter el que era gentil, deja de ser gentil y pasa a ser israelita. Todo depende del lugar. El estatuto depende del lugar y de la circunstancia. Es una tarea. Está prescrito. No es lo mismo amarás al Señor tu Dios que celebrarás una fiesta, harás Pascua. Eso es un estatuto. Un mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. No tomarás el nombre de Dios en vano. Son mandados. No matarás. No adulterarás. No robarás. No darás falso testimonio. O sea que entiendo que los mandamientos son los 10 mandamientos y los estatutos es lo que componen los 613 preceptos. Hay mucho estatuto y hay mucho mandamiento mezclado. Ok. Pero lo principal o la base sería... Bueno, pagarás el sueldo a tu trabajador y no dejarás que sea el día de mañana. Estatuto. Es un estatuto. Está escrito, Está por ¿no? escrito. No necesariamente es un mandado. A la vez está mandado, ¿no? Es un mandado. Yo le doy más que es mandado.
Porque el no robarás es un mandado, está escrito, pero no, o sea, se los pasa primero audibles, o sea, no te hagas bolas. Se los pasa audibles y les da lo que deben de hacer. Con eso tú debes de procurar a tu prójimo. Y luego te lo da por estatuto, por escrito, porque eso los dio por escrito también. Por eso digo, una cosa es el mandado y otra cosa es como dice, y celebrará la Pascua así. Si viene alguien más, te lo doy por estatuto esto. Y el decreto es la palabra mishpat. Fíjense bien, es lo que está aconteciendo en la pandemia. Se vino un juicio, un derecho, un veredicto, una sentencia, un decreto formal, la ley divina. Y por último, pena. ¿Pena de qué? De muerte. El decreto. ¿Sí? La ley divina te va a juzgar el mandado y te va a juzgar el estatuto. Va a ser castigo o libertad. Para eso es la mishpat. En resumen, el mandamiento es mandado. El estatuto es una tarea que depende de la circunstancia. Ahorita, ¿cómo meterías a un gentil a celebrar Pascua? Ya no. No es lo mismo. Lo integras a Israel, pero de otra manera. Cambió. El decreto juzga el mandado y el estatuto. Es la ley escrita para el juicio, así como para nosotros la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nos defiende o nos condena. La Constitución, en cada estado hay una ley. Pero nosotros nos basamos a la Constitución política. Y es la que va modificando constantemente los diputados. Y es la ley establecida. Esa es la mishpat que juzga el mandamiento y juzga el estatuto. Lo que está prescrito y lo que se te mandó a hacer. Si encuentran haciendo a alguien averías afuera, le van a aplicar el mandamiento. Y le van a decir, hey, una llamada de atención. Si no, no, yo así lo quiero hacer y ¿cuál es el problema? No, es que no puedes hacer eso porque aquí está el estatuto. No, pero tengo mis derechos, él se va a brincar a la Constitución política. Tengo derechos, sí, pero tu derecho termina cuando tú estás violando este estatuto. Y la ley, ya se van a la mishpat, te está juzgando de tal manera que tú no debes de hacer eso al violar esto, tú violas esto y por lo tanto tienes que pagar tanto de multa. Pero está todo en la Constitución política. Es lo que están modificando a su favor. Vamos a ver un ejemplo de los tres, del mandamiento, del estatuto y del decreto. Para entender por qué vienen las enfermedades. Eso sí, esto es, creas o no creas. O sea, aquí a Dios no le importa quién cree y quién no. Él aplica su ley y eso es lo que estamos viviendo mundialmente. Levítico 26, 14 al 16 dice, fíjense bien, las consecuencias de la desobediencia. Esto también lo vamos a ver en otro siguiente texto. Dice, versículo 14, pero si no me obedecen y no pones por obra ¿qué? Estos mandamientos, si desprecias mis estatutos y si aborrece vuestra alma mi decreto, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. A ver, yo te pregunto, ¿tú conoces sus mandamientos? ¿Conoces cuáles son sus estatutos? ¿Conoces sus decretos? Bueno, si no los obedeces, mira lo que va a pasar. Todo lo anterior nos está diciendo mandamiento, estatuto y decreto. ¿Sí? Si tú los desprecias, tu alma lo aborrece, como hoy en día los aborrecen. No, eso es de judíos. ¿Y la bendición cómo la recibes entonces? Porque Jesús ya pagó. Ahorita vamos a ver eso, vamos a aclarar eso. Fíjense bien la consecuencia por no obedecer los preceptos. El versículo 16. Dice el Señor, yo por mi parte te haré esto. La palabra os es te. En nuestro lenguaje es te. Te haré esto. Pondré sobre ti terror súbito. Y luego dice ahí ¿qué? Tisis. ¿Saben por qué es la tisis? La tisis, ustedes están viendo en su imagen. Si quitas un momento la imagen para que se vea el fondo,
ven a una persona muy enferma, ¿no? Muy seca, así, ese es tisis. Es una enfermedad degenerativa. Lo que le llaman ahora tuberculosis, o le dicen, mira, este está bien tísico. Esta es una enfermedad en la Biblia. Dice, tisis y fiebre que consuman los ojos y te hagan languidecer el alma. ¿Por qué? Por no obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Eso es lo que está pasando hoy en día. La tisis está confirmada como una gripe. Es una enfermedad pulmonar. ¿Y qué es lo que viene junto con el COVID? Una fiebre. Y te hace languidecer el alma. Y todavía no acaba ahí. Dice, en vano sembraste tu semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Está numerado. Número 1, te va a mandar un miedo. Número 2, repentino, digo. enfermedad. Número 3, tu sustento. Son 3 cosas que te va por no obedecer mandamientos, estatutos y decretos. Así está escrito. Este es el Dios de Israel, el Dios, el Padre de Yeshua. Y lo repiten Deuteronomios más completo. Eso sí, crece el castigo, o sea, como que es más duro. Deuteronomios 28, 15 al 20, vamos a darle lectura primero con el 15, dice, consecuencias de la desobediencia. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos que mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¡Oh! Todas estas maldiciones. Es que esto solo es para el pueblo judío. El castigo para el judío y las bendiciones para todos, ¿no? Tú quieres todas las bendiciones sin obedecer los mandamientos. Es que Cristo ya pagó. Te voy a explicar para que entendamos esto. La Escritura nos enseña que nos limpia del pecado. ¿Queda claro? Pero ni siquiera sabes qué es pecado. Y pecado es infringir la ley de Dios. Mandamientos, estatutos y decretos. Pero tú sigues ensuciándote aunque ya te limpió del pecado. Pero vamos a ver cómo lo explica Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Y tiene por título el sacrificio del Mesías, una vez y para siempre. Una vez. Yo no le puse el título ni lo estoy manipulando. Fíjense bien versículo 1. Digan cómo empieza Pablo, porque esta carta yo digo que es Pablo, yo no se la adjudico a nadie más. He repetido eso 1000 veces, porque esta es su manera de actuar de Pablo. El sistema antiguo bajo la ley de ¿quién? Moisés. Sistema antiguo. ¿Cuál sistema antiguo? Era solo una sombra, ¿sí? En tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los ¿qué? Sacrificio. ¿De qué está hablando? Sacrificio una vez y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar esos sacrificios por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, sacrificio. ¿Sí? Entonces habrían dejado de ofrecer esos sacrificios, porque los adoradores se habrían purificado una vez y para siempre. Y entonces habrían desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Se acuerdan de la palabra justo? Representa sin culpa. Ese es un justo. ¿Qué requiere un justo? Que no esté sucio su historial, que no esté sucio su hoja de vida, como dicen, tienes antecedentes penales. ¿Es eso? Como el buró de crédito, ¿no? Ajá. No hay un antecedente de mal pagador. Exactamente. Que tienes deudas. Ajá. ¿Sistema antiguo de qué? De cómo sacrificar para el perdón de los pecados. ¿O es un sistema de los 10 mandamientos? No, está hablando de sacrificio. Está hablando de sacrificios. ¿Para qué? Para estar limpio de las infracciones. Por eso dice, ¿cómo dice? Dice, no estaban limpios por completo.
¿De qué? De pecado. No estaban limpios por completo de pecado. Ahora te pregunto, así te pregunto literalmente, y piénsalo bien lo que vas a contestar en ti mismo. ¿Ya desapareció tu culpa? ¿O sigues con culpa? Porque dice que el que verdaderamente está limpio desaparece su culpa, ¿eh? Con el sacrificio del Mesías. Si no, no te ha aplicado el sacrificio. Ahora veamos el versículo 3 en adelante. Fíjense bien. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus infracciones, pecados e infracción, año tras año. Pues no es posible que la sangre de ¿qué? Toros, no nos está hablando de otros preceptos, y las cabras quiten los pecados. Se los estoy marcando en negrito para que lo entiendan. Por eso cuando el Mesías vino al mundo, le dijo a Dios, y esto está citando a profetas, no quiero meterme a más, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, porque no te agradaron las ofrendas quemadas ni las ofrendas por el pecado. Estamos hablando de pecado. ¿Qué vino a pagar? ¿Qué le dices a cualquiera que agarras? ¿Qué vino a Jesús a hacer? A perdonar que mis pecados. No es otra cosa. Y ya te está diciendo qué es el pecado, la infracción a la ley. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. ¿A qué vino a hacer? Como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Ahora entiendes por qué dice Mateo que vino a cumplir la ley. Pero la ley del sacrificio, fíjense bien, Mateo 5:17. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar sino a cumplir. Ahora entonces, ¿quitó o no quitó la ley? Sí, es más, esa ley todavía permanece. Tú me dices, espérame, ¿sí? Porque entonces no podríamos limpiarnos hoy en día. Las personas que van, ese sacrificio no valdría. Porque ya se quitó esa ley, ¿ya de qué sirve? Es como querer ir a pagar una multa por el reemplacamiento de hace 20 años. Te van a decir, eso ya no existe. Esa ley sigue vigente. Por eso la gracia invalida la ley en ninguna manera. Por eso así dice 3:31 de Romano. Porque está explicando esto. Es decir, que entonces los nuevos creyentes que van entrando, nuevos creyentes en Cristo, para poder ser perdonados de pecados, tiene que estar vigente esa ley para poder hacerla efectiva mediante el Tú me vas a sacrificio decir, de Cristo. pero tú me vas a decir, oye, pero ¿en qué templo? ¿Cómo haces el sacrificio? A ver, no. Esto ya cambió por el sacerdote, bajo el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Todo Hebreos 7 explica esto. Ya es el nuevo sacerdocio, ya no es el sacerdocio que iba cambiando con un sacerdote que pecaba y tenía que sacrificar por él mismo, sino ahora por el Hijo de Dios que está limpio de todo pecado, porque Él es apto, ¿sí? Es un sacrificio del Hijo de Dios. Él sigue vigente. Y Él sigue, por eso se ha sentado como abogado a la diestra del Padre, para no hacer sacrificio, sino ese sacrificio siga activándose en los demás según el nuevo orden en el sacerdocio de Melquisedec. Quitó el sacerdocio levítico. El sacrificio permanece hasta que el rescate por los que vienen. Ahora entiendes, no vino a quitar los 10 mandamientos, no vino a abrogar los mandamientos siguen vigentes, el mandado, el estatuto y el decreto. Obviamente, los estatutos son los que aplican al uso, ¿no? ¿Sí? Esos son paso a paso los que vamos a ir repasando de los 613 positivos y negativos. Vamos a aprender todas esas bendiciones, ¿sí? Que se basan en la obediencia para que no tengamos enfermedades. Sus mandados, sus estatutos, su ley divina, que es el decreto. Y nos continúa diciendo, ¿sí? Y nos sigue mandando a obedecer. Ahora, ¿quién te maldice? ¿El diablo? ¿Quién te maldice? Dios. No. Tú mismo, ¿no? Tú mismo. Tu propia desobediencia. Debemos de dejar culpar al diablo. Dicen, te han enseñado por muchos años que le arrebates las bendiciones al diablo, ¿no? Hay un canto que dice que al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó.
tome lo que me robó. ¿No? ¿Quién te lo quitó? ¿El diablo o tu propio deseo? Tu misma forma de vivir. Ahora, ¿quién lo tiene? ¿El diablo o Dios? Dios. Porque Él dice, si no obedeces al Señor tu Dios guardando todos mis mandamientos y mis estatutos, ¿qué te pasa? Tiene enfermedad. Dice Deuteronomios 28, 16 al 20. Si no obedeces, fíjense bien. Si no obedeces al Señor tu Dios guardando, lo que decía el 15, guardando todos tus mandamientos y sus estatutos, dice el 16, maldito serás en la ciudad. ¡Wow! No te maldigo. Tú solito por no obedecer. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo. ¿Qué pasa cuando tu hijo no te obedece y se sube a una barda muy alta y se va a caer? ¿Tú lo mandaste? ¿Tú lo maldices? No. Te vas a caer y te puedes hasta matar. Por eso, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza. La arteza es donde se guardaba la masa para el pan. O sea, no te leuda. ¿Has intentado hacer un pan que no leuda? ¿Cuánto te rinde? Eso es lo que te va a pasar. Pero no para ahí. No nada más es tu canasta y tu arteza, sino también, ni nada más en tu ciudad, ni en tu campo. Dice, maldito será el fruto de tu vientre. No puedes tener hijos. Porque no obedeces los mandamientos de Dios, no obedeces mandamientos, no obedeces estatutos, no obedeces la ley divina. O te nacen hijos malos, desobedientes. Tu trabajo no te rinde, no te da el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. No va a haber frutos. Maldito vas a ser cuando entres y maldito serás cuando salgas. ¿Te acuerdas de esa maldición? Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. ¿Te alejas? Te maldices. Si recordamos el versículo 15, si obedeces al Señor tu Dios guardando sus mandamientos y estatutos, no sabes ni los mandamientos ni los estatutos. Fíjense bien el versículo siguiente, que es lo que estamos viviendo en la pandemia. Dice, fíjense bien, y ya lo vimos en el Levítico. El Señor hará, en el 21, que la peste se te pegue hasta que te haya consumido sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Esto está golpeando cristianos, católicos, testigos de todos. Esta pandemia está arrasando con todos. Dice el 22, te herirá el Señor de tisis, la tisis, de fiebre, de inflamación. ¿Qué pasa con los pulmones? Y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo. Repito, la tisis es una enfermedad pulmonar. Y el tizón y el añublo, el tizón es la palidez del cuerpo, por eso es la imagen que les puse desde el principio, y el añublo es las enfermedades por hongos. Y te perseguirán hasta que perezcas. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, no va a haber lluvia ni nada. La tierra que está debajo de ti se va a hacer hierro, no te va a dar de comer. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá el cielo sobre ti hasta que seas destruido. El propósito de estos estudios es compartir en base a las Escrituras a obedecer al que nos creó. Obedecer si lo amas y si amas la vida. Obedecer pues Él envió a su Hijo para limpiarnos. ¿Sí? Debemos entender el verdadero evangelio. Te han enseñado que Yeshua perdona todo. Para que tú sigas tu vida como quieras. Solo pensando que porque dices que tienes fe, ni siquiera sabes qué significa fe. Fe es fidelidad. Es como decirle a mi esposa, yo tengo fe en ti. Es decir, yo soy fiel a ti, pero ando con otras mujeres. Dice, ten fe y ya, listo, eres salvo. Eso es falso. Sin conocer nada de la Escritura, sin obedecer sus mandamientos, sin obedecer sus estatutos, sin obedecer nada.
Es que Yeshua es mi abogado. Ahora yo te pregunto, ok, él es tu abogado. ¿Para qué es un abogado? ¿Para que tú puedas violar la ley libremente? ¿Cuántas veces puedes violar la ley por medio de un abogado? ¿Cuántas veces te librará de la ley el abogado? ¿Las que sean? No va a llegar el momento que por reincidencia te va a decir ya no procede. El mismo juez te va a decir, ya no procede, oye, este cuate no, ya reincidió. Te va a decir, ya no puedo No hay ayudarte. nada que hacer por él. ¿No sería pecar deliberadamente? Fíjense bien, Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras, dicen rebeliones. La palabra rebelión es transgresión. Molido por nuestros pecados, infracciones ante la ley de su papá. El castigo de nuestra paz, ¿por quién fue? Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Las enfermedades son por el pecado. La paz es el shalom. ¿Por qué dice que somos curados? Las enfermedades son por transgredir su ley, sus mandamientos, sus estatutos. Es el pago por el pecado. Nuestro castigo fue sobre él. Fíjense bien que dice Hebreos 9:28. Así también el Mesías fue ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos. Pero él aparecerá nuevamente por segunda vez, ya no para pagar pecado alguno, sino para traer sanidad a quienes lo esperan. Espérame, ¿no es salvación? Si se dan cuenta, ahorita les voy a explicar sanidad. No dice, ¿fue ofrecido para quitar pecados? ¿O fue ofrecido para quitar la ley de su papá? ¿Para quitar obligaciones? Fue para quitar el pecado, para quitar las infracciones de nosotros ante su ley. ¿O acaso nos dice, vino, murió, cumpliendo los 10 mandamientos para quitarlos? No. Ni siquiera te sabe los 10 mandamientos. O sea, dices, es que yo no peco, no mato, no robo, no digo mentira. No, bueno, sí, unas cuantas. Bueno, no codicio, bueno, un poco nada más el carro. Bueno, su casa, sus hijos son muy obedientes. Envidia de la buena. Envidia de la buena. Bueno, pero esos no son tan malos, ¿o sí? Guarda Sabbat. Ah, no, esos de judíos. Los otros 9 sí. Sí son de cristianos. En sábado es de judíos. Entonces dice, sanidad o salvación, ¿no? La palabra que está escrita allí es sotería, del 4991 del Strong. Sotería, salud, salvación, saludable, liberación. Por lo tanto, cuando te habla de salvación es de sanidad o de liberación de las faltas de la ley de su Dios, del Padre. Él nos vino a limpiar, a quitar todo enfermo. Por eso sanaban los enfermos. Fíjense bien. Por último, la cita de Hebreos nos da referencias y miren cómo da el resultado para entender para qué es, a qué vino el Mesías. Y que debemos de obedecer los mandamientos para evitar castigo, para evitar enfermedades, para evitar la falta de sustento, para evitar el sufrimiento. Fíjense bien, Hebreos 9:28 sigue así mismo la cita y abajo referencia cruzada. Para entender Hebreos, dice, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ¿cómo se pagaba el pecado? Número 7:33. Lo que pide el estatuto. Un novillo, un carnero, un cordero de un año como holocausto. Tenían que morir para el perdón de pecados. ¿Por qué te pones esa referencia? Porque es lo que cumplió el Mesías. No dice vino a cumplir el amarás a tu prójimo y el amar al Señor tu Dios. Ya no los debes de obedecer. Vino a pagar el pecado. Y eso se pagaba con sangre. Dice así, por eso dice el siguiente texto. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, de Isaías 53:5, molido por nuestras iniquidades. Iniquidad es nuestra falta de ley. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Isaías 53:12. Por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque él derramó su alma hasta la muerte y por los transgresores, y con los transgresores fue contado. Los dos ladrones.
Llevando el pecado de muchos. No dice la obligación de obedecer la ley. No. Llevando el pecado de muchos. E intercediendo por los transgresores. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Se acuerdan que era propiciación? Para aplacar la ira de Dios. Por su sangre a través de la fidelidad, la fe, como demostración de su justicia, presentarte sin falta. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos, ¿qué? Anteriormente. Pecados anteriores. ¿Sigues pecando? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que a uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Muchos dicen es que él infringió el sabbat. No. Deuteronomio se enseña que era hacer lo bueno. Sabbat es hacer lo bueno. Por eso él curaba en sabbat y decían no, pues curarlos otro día. Dice, a ver, cuando no tú dices que eso es violar la ley, ¿no? Que es violar sabbat. Cuando se cae tu animalito a una zanja, ¿no lo sacas? Sacar la sala. Aunque sea sabbat. No, sí. ¿Y violas el sabbat? No. Y no esta mujer que ha sido atada, ¿por cuántos años era la? 18 años la jorobada. 18 años la jorobada, y dicen, ¿y no es justo que sea desatada? Justo en el día de reposo. En el día de reposo no se trata de descansar. El Señor no violó. En todo caso, si no hubiera tenido pecado por infringir el cuarto mandamiento, no sería el Mesías. Esta pandemia es por violar los estatutos. ¿Y el estatuto? ¿Cuál estatuto están violando? Siguiente imagen, Levíticos 11. Espero que en su pantalla se vea más grande. Me estoy acercando. Le voy a dar lectura. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y repito, hijos de Israel, si tú no eres hijo de Israel no te preocupes, tú sigue comiendo lo que viene, ¿eh? O sea, no importa. Por eso está el juicio. Si a ti no te interesa obedecer, no hay ningún problema. Dice, y diles, estos son los animales que puedes comer de entre los animales que hay sobre la tierra. ¿Qué pasa? Yo te voy a poner un ejemplo bien simple. ¿Qué pasa si tú preparas la comida del perro y la comida para tus hijos? ¿Sí? Y tú das el mandato. Dile a tu hijo mayor, o sea, bueno, tú le dices a tu hijo, mira, pon mucha atención a tu hija. Dile a tus hermanos que este plato es para que ustedes puedan comer y de este plato es para animales, no te lo puedes comer. Es lo que está diciendo aquí. Dice, estos son los animales que puedes comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Quién creó los animales? Él te puede decir qué se puede y qué no se puede comer, ¿no? Dice, de entre los animales todo el que tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido y rumea, de este puedes comer. Pero sin embargo, de los que rumean o tienen pezuña dividida, no comerás de esto. No comerás camello, porque aunque rumea no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. Él les dio un uso a esos animales. El damán, porque aunque rumea no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. El conejo, ese no puedes comerlo, porque aunque rumea no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. ¿Sí? ¿El qué? El cerdo. Porque aunque tiene pezuña dividida, acuérdense que la pezuña dividida es para poder dividir entre lo bueno y lo malo. Formando así un casco hendido, no rumía. Será inmundo para ustedes. No comerás de su carne ni tocarás de sus cadáveres, serán inmundo para ustedes.
además, estas abominaréis entre las aves, no comerás, son abominación el águila, el buitre negro, el milano, el halcón, según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. El búho, ese no sé cuál es el que sigue, no lo conozco. El somormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. ¿El qué? Las aguas no tengas aletas, las aguas no tengan aletas ni escamas, te serán de abominación. Fíjense bien, el murciélago, ahí está la pequeña noticia, y ustedes se ponen a investigar más. El murciélago dice, alimentación con murciélagos, bomba de tiempo para más cepas de coronavirus. ¿Por qué lo prohibió el Señor? Ese murciélago dice que todos los murciélagos que han estudiado tienen el coronavirus, ese virus lo tienen los murciélagos. Todos. Unos con unas cepas más violentas. Ahí dice que las comidas exóticas a base de murciélagos pudieron ser uno de los motivos por los cuales surge el COVID-19. Esto fue alertado desde la primera aparición en el 2002. Eso hay un estudio de una revista de muy interesante y te narra todo. Y que ya eso ya se vivió en el 2000, ¿en qué año fue? En el 2009. En el 2009 estuvo lo del H1N1, fue lo mismo. Y fue, ¿saben por qué? Por el cerdo. El cerdo la propagó. Tengo todo eso, igual y lo añado al estudio. Tengo todo eso, cómo lo bajaron de la revista, de muy interesante, de dónde viene todo eso. Y que se estaba esperando esta pandemia. Ya era un hecho. Y cerraron el mercado de donde venden todos esos animales exóticos. Por eso el Eterno nos dice que no debemos de comer eso. Porque no son para comer. Esos no fueron hechos para que los comiéramos. Eso no lo permite el Eterno. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿obedeces el estatuto? ¿Obedeces el mandamiento? Porque por esta razón se activa el juicio, es decir, el decreto. ¿Se acuerdan? Síguele, dale la siguiente imagen. Decreto. Se activa un juicio, un veredicto, una sentencia, una pena de ¿qué? ¿Ahora entiendes por qué la muerte de tantos en el COVID-19? Esto es mundial. El decreto te va a juzgar, ¿sí? Esta ley divina te va a juzgar la falta de no obedecer los mandamientos, los estatutos de Levíticos 11. Creas o no creas. Ahora, algunos enseñan que ya todo es limpio y que todo se puede comer porque Yeshua limpió todo. En todo este estudio de las Escrituras, ¿nos menciona algo así? Dice que vino a pagar el pecado. Y comer inmundo es pecado. Por ningún lado nos dice que vino a limpiar todo lo inmundo y poder comer cerdo o murciélago. O que su muerte limpió a los animales para poderlos comer. Debemos de entender que obedecer su ley te va a traer ¿qué? Bendición, vida, salud, salvación. Eso va a ser el estudio de lo que voy a basar los 613. Quería darles todas estas bases para comprender la obediencia y la importancia, y por eso estamos en pandemia, por la falta de obediencia a los mandamientos, estatutos y decretos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.